Muy bien, mis hermanos. Continuamos con la serie de predicaciones expositivas del Evangelio según Marcos. Estamos allí en el capítulo 7, versículo 24. El título que le puse a este sermón es Una fe inquebrantable. Y la realidad, hermanos, es que eso es lo primero que observamos, es lo primero que percibimos cuando estudiamos y nos metemos en la historia que hay de fondo, en el relato que hace Marcos. Marcos va a contar una historia muy particular. El Señor Jesús, una vez más, durante su ministerio terrenal, moviéndose de un lugar a otro. Hay circunstancias que lo llevan al Señor a movilizarse y se va a una región muy particular, muy específica. Esa es la situación en la cual Él se encuentra. Pero yo quisiera, antes de meternos a leer una vez más la porción de texto que es bastante breve y comenzar con el desarrollo del sermón, yo quisiera contarle algunos detalles que son sumamente importantes para meternos en el texto. Esta porción que nosotros vamos a estudiar ahora, Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30, nos va a ayudar a nosotros a entender mejor la naturaleza y el alcance del Evangelio. ¿Por qué decimos esto, hermano? Lo que va a hacer Marco en nuestro texto es resaltar el hecho de que el mensaje de salvación no está limitado exclusivamente a la nación de Israel, al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor va a usar, Marcos va a relatar, va a escribir allí en su narrativa palabras muy específicas, muy singulares, que el Señor usa para dirigirse nada más y nada menos a una mujer que no forma parte de la nación de Israel. Para los judíos del primer siglo, hermanos, era todo un desafío aceptar la idea de que los gentiles podían salvarse sin convertirse al judaísmo primero. Y eso lo vamos a ver allí en el libro de Hechos, que el Señor les habla, les da esa encomienda de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último. Y es necesario la persecución para sacar el Evangelio de Jerusalén. Y es increíble cuando el Evangelio está creciendo en el mundo gentil, porque Pedro, que está allí sufriendo los avatares de la persecución en Jerusalén, él tiene que ir y corroborar que realmente el Espíritu Santo ha descendido también sobre gentiles. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en nuestro relato del Evangelio de Marcos no debería sorprendernos, porque los judíos tenían ese pensamiento. Ellos tenían la concepción de que un gentil podía convertirse al judaísmo, y eso eran llamados judíos prosélitos, y a partir de ahí podía ser aceptado y poder formar parte de las bendiciones del reino de Dios. Los israelitas se veían a sí mismos como la nación elegida por Dios. Por eso es que ellos trataban a los no judíos como marginados, y suena chocante porque yo no pudiera decir que veían como personas fuera del plan de Dios, porque ni siquiera lo veían como personas. Eran como animales aquellos que no eran judíos. Los gentiles eran considerados inmundos, eran personas como maldecidas por Dios. Eso es lo que pensaba un judío promedio. Ser gentil era estar destinado a la condenación eterna. ¿Por qué? Por no ser parte del pueblo de Israel. Esa era la idea que estaba allí en el primer siglo. Pero eso, claramente a la luz de todo el texto bíblico, aún del Antiguo Testamento y por supuesto del Nuevo Testamento, nosotros vemos que es una perspectiva totalmente errada del plan de redención. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a Israel justamente para que ellos lleven el mensaje de salvación a todas las naciones. Entonces, pensar que ellos eran exclusivos, que eran elegidos de manera excepcional y nadie más, era claramente un error, una perspectiva totalmente opuesta al plan de Dios. Y el salmista, en el Salmo 67, lo explica de manera preciosa. Yo quisiera leerles este texto. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros, dice el salmista, y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. Presten atención a estas características que encontramos en el Salmo 67. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios.
todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirás Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Un precioso salmo que nos muestra claramente cuál era la intención de Dios en su plan de redención, la intención para con Israel. Israel estaba llamado a ser la luz para las naciones, no estaba llamado a condenar a las naciones. Y claramente el Israel del Antiguo Testamento falló en cumplir ese plan misionero, porque ellos, en vez de ver a las naciones como un campo misionero, veían como enemigos, como cualquier cosa menos personas que necesitaban de un Salvador. Y tal vez, solo para poner un ejemplo, tenemos mucho en el Antiguo Testamento de esto, pero tal vez el ejemplo por excelencia que nos muestra, que representa esto que yo le estoy diciendo, es el caso de Jonás. Quizás es la mejor ilustración del fracaso de Israel en llevar el mensaje de salvación a las naciones. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Jonás es un profeta que intenta huir. Él no está en desacuerdo con el plan de Dios de ir y llevar salvación a la ciudad de Nínive. Sabemos el final de la historia, pero eso nos refleja el fracaso y la idea que predominaba en la mente judía. Pero todo eso cambió, hermanos. El Señor Jesucristo trajo un profundo cambio a esa realidad que había allí en la cultura judía, en la cultura religiosa judía. Eso cambió con la primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esa área donde falló Israel, es en esa misma área donde el Mesías prometido va a triunfar. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en nuestro texto. Nosotros hoy vamos a ver que el enfoque del ministerio terrenal del Señor Jesucristo se centró en la nación de Israel, pero el ofrecimiento de salvación se extendió a todo el mundo, sean judíos o sean gentiles. Pero reitero este principio, el enfoque de él estuvo primero en los hijos de la casa de Israel. Eso es lo que vamos a ver hoy. Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30, es uno de esos pasajes de los evangelios que nos muestran claramente que el plan del Señor se extiende a todo el mundo, a toda la nación, a todos los pueblos. Y ese es el énfasis del sermón. Así que una vez más, lo voy a invitar a que leamos allí el texto y que ustedes puedan así tomar nota, que puedan marcar, si es posible, si es necesario, algunos detalles que vamos a ir encontrando en el pasaje. Levantándose de allí, el Señor físicamente estaba en Galilea y ahora se traslada, dice Marcos. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahí hay dos cosas importantes. Esas regiones, esos lugares no son lugares comunes y corrientes. Y ahora lo vamos a entender por qué. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Hasta ahí la palabra del Señor. Fíjense que hay detalles que no podemos dejar pasar por alto. Y es muy interesante destacar esto, tanto Marcos como Mateo, porque son los dos evangelios que hablan de esta historia. Marcos y Mateo son los únicos que relatan este episodio. Y ellos nos van a decir que el Señor se va de Galilea a la región de Tiro y de Sidón para ocultarse, pero claramente a la luz del texto vemos que ese plan de ocultarse no tuvo éxito, porque el Señor dice que se va a una casa, se mete en una casa, como quien dice, y aparece allí, sale a su encuentro una mujer. No tenemos claro en el pasaje si el Señor quería ocultarse para descansar o para evitar una confrontación temprana, podríamos decir, con los líderes de Israel. Pero lo que sí está claro es que el Señor deja territorio judío y se traslada a territorio gentil. Eso es importante que lo tengamos presente. El Señor deja de estar allí
en el territorio de su etnia, digamos, y se va a un lugar con características sumamente serias para el tipo de ciudad y el tipo de gente que vive allí en ese lugar. En el pasaje anterior, el Señor Jesucristo vimos hace 2 semanas atrás aproximadamente que el Señor confronta a los fariseos y los va a llamar allí hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos tenían una religión basada en tradiciones de hombres. Ellos le imponían cosas a los hombres, a las personas allí, a los creyentes. Eran legalistas. Y ese enfrentamiento que el Señor tiene allí en Marcos capítulo 7, versículo 1 al 23, lo que va a hacer es marcar lo que podríamos entender como el principio del fin para el Señor Jesucristo, porque a partir de ahí los judíos, los líderes religiosos de Israel quieren matarlo a Él, pero no era el momento para ir a la cruz. Entonces hay muchos factores que intervienen. Puede ser el cansancio. Si nosotros vamos al capítulo 6, vamos a ver que no tenían tiempo ni siquiera de poder comer, dice, los discípulos y el Señor. Entonces, no sabemos cuál es la razón por la cual el Señor se va. Si es para no encontrarse allí enfrentándose nuevamente con los judíos o para descansar, pero la cuestión es que el Señor se va de ese lugar a Tiro y Sidón. Y es muy interesante que Él escogiera ese lugar para tener privacidad con sus apóstoles, porque la ciudad de Tiro representaba la perversión más grande en términos de paganismo. Es más, para un judío promedio, ver a la ciudad de Tiro era el lugar donde se podía encontrar en ese momento, en esa época, la perversión más grande del paganismo. Esas eran las características que tenía Tiro. Representaba, había ídolos, dioses, la gente prácticamente vivía haciendo rituales, y por eso no debiera extrañarnos, aunque no está claro en el texto, pero hay otras características que, por ejemplo, nosotros nos llama la atención. La hija de esta mujer parece ser que era una niña, y es curioso porque ¿cómo puede ser que una niña esté endemoniada? O sea, que ahí ya se toman dimensión de las características del lugar, de la ciudad, del hogar de esta mujer también. Pero muchos años, otro detalle importante de esta ciudad, hermanos, muchos años antes de la llegada de Jesús a esa región, fíjense que hay una profecía en el Salmo 87 que es hermosa, y esa profecía precisamente nos habla de que la ciudad de Tiro conocería el Evangelio. Habría personas allí en esa ciudad que creerían en el Mesías. Salmo 87:1, fíjense este detalle importante: en el Monte Santo está la ciudad fundada por el Señor. Él ama a la ciudad de Jerusalén más que a cualquier otra de Israel. Versículo 3 del Salmo 87, oh ciudad de Dios, qué cosas gloriosas se dicen de ti. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Versículo 4, incluiré a Egipto y a Babilonia, presten atención, entre los que me conocen, también a Filistea y a Tiro, e incluso a la distante Etiopía. Ahora todas son ciudades de Jerusalén. Esto es una profecía, y que podemos decir que está teniendo su cumplimiento en este momento. Lo que está pasando en nuestro texto es increíble, hermano, porque esta historia que nosotros estamos estudiando es una suerte de anticipo del plan de redención que Dios iba a llevar a cabo a través de ¿quién? A través de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y que ese plan alcanzaría nada más y nada menos que a todas las naciones de la tierra, no solamente a una etnia, a una nación, a todas. Nuestro pasaje, en cierta manera, este pasaje donde el Señor está arribando a esta ciudad pagana y perversa, en cierta manera es la antesala de lo que Juan va a ver allí cuando escribe Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 va a decir, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿De qué dice? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea que estamos frente a un pasaje que es la antesala de lo que Juan va a ver posteriormente allí en la eternidad. Un pueblo escogido de Dios, conformado por toda gente, de toda lengua, tribu y nación, hermano. Marcos dice que entró a una casa, dice el texto. El Señor claramente tenía la intención o la idea de pasar desapercibido, pero no tuvo éxito. No pudo esconderse, literalmente es lo que dice allí el pasaje, porque una mujer decidida,
porque eso es lo que vamos a ver de la mujer sirofenicia. Una mujer determinada va a su encuentro y va a tener una charla con él. Fíjense cómo ahora nuestro pasaje, allí va a poner toda nuestra atención en la fe de esta mujer, en la fe de la mujer sirofenicia. Ella tenía claramente un problema muy grande, tenía una gran necesidad, pero al final de la historia nosotros vamos a ver que más grande que su problema y que su necesidad era la confianza, la fe que ella había depositado en la persona de Jesús. Este encuentro con la mujer le iba a proporcionar también a los apóstoles un ejemplo vivo de la fe verdadera. Y eso sería para ellos un anticipo de lo que ellos iban a ver. ¿Por qué? Porque lo que les dije al principio, posteriormente, ellos se iban a ver predicando y llevando el Evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Miren el pedido desgarrador que hace esta mujer griega, dice el texto, o sea que eso nos da la idea de que era una mujer pagana. Dice verso 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Hasta ahí está claro el texto. ¿Por qué no pudo esconderse? ¿Por qué el Señor no pasó desapercibido? Porque una mujer, eso es un detalle importante, cuya hija tiene un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Esas características que menciona Marcos claramente ponen a la mujer en una situación de absoluta desventaja. Ella no cumplía con los requisitos necesarios para hablar con Jesús. ¿Y quién era Jesús en ese momento? Un maestro judío. Su fama se había acrecentado, dijimos, tiempo atrás. Y una mujer no se podía acercar así nomás a hablar con un rabí, con un maestro judío. En la época del primer siglo, las mujeres no podían hablar con los hombres en público, y mucho menos entrometerse o interrumpir, digamos, irrumpir sería la palabra clave, en una propiedad privada. Una mujer no podía meterse en un lugar, meterse en una casa para poder hablar nada más y nada menos que con un maestro judío. Y por si eso fuera poco, esta mujer era una mujer gentil, y el texto la identifica como sirofenicia. Lo que está haciendo Marcos es identificar la región a la cual pertenecía esta mujer. Y la región a la cual pertenecía esta mujer era extremadamente pagana e idólatra, dijimos antes. La nación de Tiro fue la nación que llevó la adoración a Baal en la nación de Israel. Por eso odiaban los judíos a todos los ciudadanos de Tiro. Dice el texto paralelo allí que está en Mateo capítulo 15, versículo 22. Ahí nos da una característica más de esta mujer. Dice que esta mujer era cananea. Ahí, esa es la identidad de esta mujer. Los cananeos eran los enemigos número 1 de Israel. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Quiero que les quede claro que esta mujer tenía todo en su contra para acercarse al Señor Jesucristo. Pero ella se enteró que el Señor estaba allí en esa región. En el pasaje que nosotros vimos hace semanas atrás, nosotros tenemos un escenario totalmente diferente, porque el Señor se está enfrentando con judíos, dijimos, con fariseos, con los líderes religiosos. ¿Y cuáles eran las características de estos hombres? Hombres sumamente religiosos. Ellos adoraban al Dios de las Escrituras. Ellos eran hombres decentes, ellos conocían las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero ahora el Señor cambia de lugar y la escena es totalmente diferente. Tenemos una mujer que viene de una ciudad, con un contexto, con una cultura inmoral, sumamente idólatra. Ahora, lo interesante de esos contrastes que vemos en la narrativa de Marcos es que los fariseos eran muy decentes, eran muy moralistas, eran muy religiosos, pero eran incrédulos y querían matar a Jesús por si eso fuera poco. En cambio, esta mujer pagana, esta mujer gentil, esta mujer que no pertenece a la nación de Israel, lo que dice el texto es que se está postrando ante Jesús. Y ella está demostrando tener una fe que el Señor no halló en su pueblo, y mucho menos en su lugar de origen, donde Él nació, allí en Nazaret. Lo que menos halló el Señor Jesucristo fue fe, o una fe tan grande como la que está evidenciando esta mujer. Esa palabra que aparece allí como postrar tiene el sentido y tiene el significado también de adoración.
Esta mujer está adorando al Señor Jesucristo. Ya no más ídolos paganos, ya no más dioses paganos. Ella de repente ahora se transformó en una adoradora de la persona de Cristo. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿O por qué aparece este tipo de fe en el texto, hermano? Porque esta mujer está en necesidad, esta mujer está sufriendo, esta mujer tiene un problema grande, dijimos. Y la fe verdadera surge de un profundo sentido de necesidad y de impotencia. Eso es lo que ocurre con la fe bíblica, la fe verdadera, la fe que agrada a Dios, la fe que moviliza a Dios. Es esa fe que se da en un contexto de necesidad real, donde la persona es consciente de su necesidad y de su impotencia. Los fariseos creían que ellos no necesitaban nada del Señor, ellos estaban completos. Al contrario, ellos estaban esperando un Mesías glorioso, lleno de poder, de gloria, de poder político, de poder militar. Ellos no necesitaban a Jesús. Pero esta mujer era consciente de que no había ninguna cosa en este mundo que ella necesitara más que a Jesús. Ella se olvidó de toda la basura que rodeaba su vida. Ella necesitaba a Jesús. Ella estaba con impotencia, no podía resolver su problema. Sus dioses no podían resolver su problema. Y ella estaba dispuesta a ir en contra de todo, hermanos, de cualquier prejuicio, de cualquier problema o requisito social, moral, religioso, etc. Dijimos antes ¿cuál era el problema? Una hija endemoniada. ¿Y cómo llega una hija a estar endemoniada? No tenemos mucha luz en la Escritura acerca de la situación o de los pormenores que llevaron a esta chica a estar endemoniada. De hecho, no hay mucha luz en la Escritura me voy a corregir, no es que no hay luz, no hay mucha información acerca de lo que es demoniología, podríamos decir en la Escritura. Y como bien dice un autor, un experto en demoniología es un experto en pocas cosas. Ahora está de moda, entre tantas pavadas, la guerra espiritual. Y cuando vos vas a la Escritura, te encontrás que hay poca información acerca de eso. Entonces, considerarte o constituirte vos un experto en esa área, sos un experto en poca cosa, digamos. Pero nosotros podemos llegar a un entendimiento de que la vida y el hogar de esta mujer seguramente era un caos satánico, podríamos decir, porque había un espíritu inmundo que estaba tomando la vida de esta joven. Y nosotros podemos entender que, y no estaría mal arribar a esa conclusión, ¿por qué? Porque el paganismo estaba a la orden del día en esa región y probablemente esta mujer, su familia, su hija, estaba inmerso en el paganismo. Y es muy probable que ella haya probado, hermanos, otras opciones para liberar a su hija endemoniada. Es muy probable que ella haya acudido a sus dioses paganos. Pero todo eso fue en vano. Y cuando todo eso fue en vano, cuando ella vio que sus dioses paganos no podían liberar a su hija, ella abandonó toda esa basura, claramente lo vemos en el texto, se apartó de sus dioses, de esos dioses, porque más impotente que ella eran sus dioses, porque sus dioses no pudieron resolver ese problema. Y lo que hace esta mujer es desechar toda esa porquería y acudir únicamente al único lugar donde ella podía encontrar tal vez solución, tal vez el consuelo. Ella podía encontrar tal vez en ese Mesías de Israel, en ese Mesías judío, quizás la liberación de su hija. ¿Y por qué digo quizás? Porque no había grandes expectativas de ser recibida por ese Mesías judío, por ese maestro judío. Porque ella sabía que los judíos estaban lejos de los gentiles idólatras y paganos. Pero los hechos, hermanos, los prodigios del Señor seguramente llegaron a oído a esta mujer. Ella conoció de la fama del Señor Jesucristo. Y ella sabía que Él se encontraba allí en Tiro y en Sidón. Así que no estaba dispuesta a dejar pasar esa oportunidad. Versículo 26, fíjense lo que dice. La mujer le rogaba. Y la idea de ese verbo es que ella se lo pedía con insistencia. Lo que estaba haciendo la mujer era clamando, pidiendo, suplicando de manera insistente, una y otra vez. Mateo, en el texto paralelo, vamos a ver que dice que esta mujer
comenzó a gritar, cuando lo ve al Señor comienza a gritar y dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero no es algo, Señor, Hijo de David, no, está gritando, ella está clamando, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, fíjate lo importante del relato de Mateo. Ella no está pidiendo misericordia por su hija. Ella está pidiendo misericordia, ten misericordia de mí. Ella está gritando. Ella no tiene vergüenza. ¿Te imaginas la escena? Imagínate, hay muchas cosas que tenemos que imaginarnos para entender el texto. Ten misericordia de mí, está a los cuatro vientos, gritando allí al Señor, clamando por misericordia. Y tal vez, si el Señor tuviera misericordia de ella, quizás el Señor sienta compasión por su hija y la libere. Era lo que ella razonó, era lo que ella estaba segura. Ella estaba segura que si ella podía ser parte de la misericordia del Señor Jesucristo, Él iba a tener compasión de su hija y liberarla. Pero ahora el texto nos pone o nos golpea en cierta manera, porque ahora viene lo más extraño, lo que pasa en esta historia, y es la reacción del Señor Jesucristo. Y si no te metes en el detalle profundo, vos podés arribar a cualquier cosa, o podés llegar a cualquier conclusión. Y yo voy a intentar explicar una porción de texto que es muy profunda, hermano, pero creo que lo esencial lo podemos entender, porque es extraña la actitud que tiene el Señor. Verso 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros o a los perrillos. Es extraña la reacción del Señor, es fuerte, podríamos decir. Nosotros hasta este momento, en la narrativa que hace el Evangelio de Marcos, nosotros vamos, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es el carácter distintivo que el Señor está mostrando? ¿O cuál es la característica, sería, que prevalece de su carácter? Un Señor, un Salvador sumamente compasivo, es lo que nos mostró Marcos hasta ahora. Los evangelios siempre nos muestran a un Salvador increíblemente compasivo, bondadoso, misericordioso, pero en nuestro texto hay una reacción inicial y aparente, ojo a esas palabras, inicial y aparente del Señor hacia esta mujer que va a resultar algo chocante y que podríamos decir que es inesperado, porque ella fue en búsqueda de todo lo contrario a lo que el Señor aparentemente le está diciendo. Si nosotros vamos, y perdón que vaya una y otra vez al relato de Marcos, pasa que ahí tenemos otros detalles que en nuestro texto no están. Si nosotros vamos al relato de Marcos, en el capítulo 15, versículo 22, nos va a dar más luz todavía sobre este escenario y va a decir, y he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. O sea, lo que está diciendo Mateo es que el Señor la ignoró directamente, no le respondió una palabra. ¿Y hay algo peor que eso? ¿Qué es mejor? Es un insulto mejor, ¿verdad? A que alguien te ignore, a que alguien ni te tenga en cuenta. Mateo dice que el Señor no respondió, ni siquiera la tuvo en cuenta aparentemente. Imagínense la escena. Imagínense lo que pudo haber pasado por la mente, por el corazón de esta mujer. Ella está destrozada por la situación con su hija, se entera, ella oye que ese Mesías judío, que hace prodigios y maravillas, está allí, hijo de David, nada más y nada menos, por la identificación que ella hace, pero le dice Señor, ella está reconociéndolo como Señor, ella va a su encuentro, se postra en adoración delante del Señor Jesucristo, y el Señor ni siquiera le dirige la palabra. ¡Wow! Pareciera ser que estoy predicando de otro Salvador. El Señor ni le dirige la palabra. Pero la situación empeora porque ella sigue clamando al Señor y los discípulos del Señor, que son unos personajes muy interesantes, nosotros somos muy críticos de ellos, pero acuérdense, no quiero que se vayan de la idea de esto, pero el Señor sale de Galilea, dijimos, y se va a Tiro y Sidón, una ciudad perversa. Pero claramente nosotros vimos que hay una profecía allí en un salmo acerca de ese lugar. O sea que el Señor no está ahí porque no había otro lugar a donde ir. El Señor aparentemente quiere descansar, no sabemos si quiere descansar o quiere tener privacidad, quiere formar a sus discípulos, esa sería una buena presuposición.
Pero lo que está pasando, hermano, no quiero que ustedes piensen que esto es casual. Esto está determinado en el plan de Dios. Cada detalle, cada evento que está sucediendo está orquestado por el plan de Dios. Y el Señor está no solamente allí tratando, porque ahora vamos a ver que hay un intercambio, hay una interacción con esta mujer, sino que sus discípulos están siendo formados, ellos están siendo instruidos. Acuérdense, ¿quiénes eran los que iban a llevar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último a la tierra? Sus apóstoles. El Señor tenía que desterrar de la mente de ellos que Israel era el pueblo escogido y de ahí nadie más, no. Y el Señor va a hacer eso en nuestro texto, va a desterrar de sus mentes. Pero fíjense lo que sigue. La situación empeora, dijimos, ¿por qué? Porque esta mujer está clamando, insistiendo. ¿Y quiénes aparecen allí? Los muchachos del Señor allí. Despide a esta mujer. Vamos a pasar tiempo juntos, Señor, despídela, que se vaya. Y Jesús les dice, fíjense, no soy, versículo 24 de Mateo 15, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado, dice, a las ovejas perdidas de la casa, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto claramente era peor que el silencio, hermano, porque una cosa, como les dije, es guardar silencio, pero otra cosa... Antes dijimos, ¿hay algo peor que la indiferencia? Y decíamos, no, mejor sería un insulto. Bueno, pero sí hay algo peor que la indiferencia o que el silencio. Es dar una sentencia. Eso es peor para la condición en la que está esta mujer. Porque lo que el Señor está haciendo aparentemente es como dar una sentencia. Pero miren la actitud de la mujer. Ella, en vez de desistir, ¿qué es lo que hace? Otra vez se va a postrar en adoración ante Jesús y le va a suplicar con todo su corazón. Mateo 15, 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Esta mujer está derramando su alma delante del Señor Jesucristo. Le está suplicando de lo más profundo de su corazón, está clamando por socorro. Miren la respuesta del Señor en nuestro pasaje de Marcos, capítulo 7, verso 25. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esa palabra hijos claramente está apuntando a los hijos de la casa de Israel. Esa palabra hijos, el Señor está identificando a la nación de Israel. Y fíjense, dice, deja que primero se sacien los hijos, es decir, vamos a parafrasear esto, el Evangelio es para Israel aparentemente, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros o perrillos, que podría ser como un diminutivo que se está usando allí. En el griego hay dos palabras que se traducen como perro en la escritura, en nuestro idioma. Una palabra griega que se traduce como perro es para referirse a los perros de la calle, perros salvajes, podríamos decir, perros que están allí sin dueños. Y la otra palabra que se usa es para referirse a las mascotas. Da la idea de que una familia adopta, ¿no es cierto?, un animal, un perrito, y lo tiene como mascota y lo hace parte ahí de la casa, del hogar. ¿Y cuál es la palabra que se está usando en nuestro texto? Es esa, de la que da la idea de adopción, de adoptar una mascota. Y que puede ser traducida como cachorrito, es como cuando uno adopta un cachorro o un perrito pequeño. Y lo que estamos leyendo nosotros es dicen muchos autores, coinciden en esto, en que es una especie de parábola a través de la cual Jesús quiere hacerle ver a esta mujer que hay un orden en la ejecución del plan de redención diseñado por Dios. O sea, nosotros estamos frente, repito, a una parábola, aparentemente, por más que no está explícito en el texto, pero el Señor está haciéndole entender a esta mujer que hay un orden puntual y específico en el plan de redención diseñado por Dios. Y la ilustración es una escena típica que ocurre en una casa de familia, donde seguramente los hijos comen primero y después los animales. Si ustedes tienen mascota, si ustedes tienen perro, creo que no pasa, bueno, hay algunas excepciones quizás, pero creo que no pasa de que come primero el perro y después los hijos. Comen los hijos
Y después seguramente comen la mascota. Yo tengo una perrita que come junto con nosotros porque está molestando continuamente. No es el mejor ejemplo, pero la ilustración es esa, de una casa de familia donde los hijos, los integrantes de ese hogar comen, después comen los cachorritos, la mascota del hogar. Lo que el Señor está haciendo es tomando ese ejemplo que esta mujer conoce bien, porque ella entiende la terminología en la que el Señor le está hablando, y el Señor le está mostrando con esa ilustración que hay un orden en el plan de redención, así como en la familia los hijos deben comer primero, los cachorros después. Bueno, lo mismo sería lo que ocurre en el Evangelio, de lo que el Señor le estaría diciendo. Primero debe llegar a los judíos, a los hijos de la casa de Israel, y después ese Evangelio va a alcanzar a los gentiles, es decir, a todas las naciones aparte de Israel, a todos los perrillos, a todos aquellos adoptados, sería la idea detrás del texto. Lo que el Señor está haciendo con esta mujer está en sintonía con lo que dice el Nuevo Testamento, hermano. No está diciendo una barbaridad. El Señor, por más que, repito, a priori parezca chocante lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando le va a escribir a los romanos, ¿Él qué va a decir? El Evangelio es poder de Dios para salvación primeramente ¿a quién? Al judío. Primeramente al judío y también al griego. Ahí hay un orden que está en sintonía con lo que el Señor está diciendo. O sea que lo que el Señor está diciéndole a esta mujer está en sintonía con lo que dice el Nuevo Testamento, hermano, acerca del Evangelio. Era necesario que el Señor hiciera la oferta de salvación a los judíos y que Él enfatizara eso antes de hacerla a alguien más. ¿Por qué? Porque sus discípulos, los apóstoles, están recibiendo una cátedra del Señor. Acuérdense, ellos están presenciando, ellos están observando, ellos quieren despedir a esta mujer, pero de repente se encuentran al Señor teniendo un diálogo con ella. El Señor está mostrando allí que Él era el Salvador prometido allí en los profetas del Antiguo Testamento. Esa era una lección para sus apóstoles. Y que ese Salvador iba a venir primeramente a la nación de Israel. Él tenía que vivir, morir y resucitar antes de que la puerta del reino de los cielos se abra para los gentiles. ¿Y quiénes serían los encargados de llevar ese mensaje de salvación posterior a su ascensión a los cielos? ¿Quiénes predicarían el Evangelio comenzando de Jerusalén? Sus apóstoles, los que están allí presenciando, los que están allí escuchando, viendo este diálogo. Pero a mí lo que, repito, el foco, hermanos, acá la atención, el énfasis está puesto ¿en quién? En esta mujer. Lo que a mí más me sorprende de esta historia es que la mujer sirofenicia entendió perfectamente lo que el Señor está tratando de decirle, de enseñarle y de mostrarle a sus apóstoles. Ella lo entendió, hermanos. Ella se da cuenta que detrás de ese diálogo que el Señor está diciéndole, hay como una oferta camuflada, sería la palabra, como una oferta que está como escondida, que está velada. Esa es la idea. Una oferta que no está clara, pero que está allí. ¿Y saben lo que va a hacer ella? Ella se va a aferrar de eso. Ella se va a agarrar de esa oferta que está allí disponible para que ella la tome. ¿Y quieren saber por qué digo esto? Por lo que dice el verso 28. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Wow! Eso es terrible, hermano. ¿Se dan cuenta la fe de esta mujer? Ella en ningún momento desistió. Ella se tomó de lo que está entendiendo, de lo que está leyendo entre líneas, de lo que el Señor le está diciendo. Soy un perrillo y aún los perrillos comen de las migajas que dejan los hijos. ¿Qué respuesta, hermano? ¿Ustedes son conscientes, se dan cuenta de lo que esta mujer está haciendo? Jesús le acaba de decir que ella no tiene lugar en esa mesa. Ella no tiene lugar en esa casa. Luego de que los hijos se sacien, y dijimos, ¿qué sería eso? Cuando el Evangelio haya sido ofrecido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahí podrían comer los perrillos, los perros de las migajas. Ahí el Evangelio podría llegar a todos fuera de Israel. Pero la mujer esta, en vez de ofenderse, hermano, por las palabras de Jesús, lo dice con total humildad: sí, Señor. Está bien, Señor, estoy de acuerdo.
pero yo sé que aún los perros comen de lo que sobra, de lo que cae de la mesa. Esta mujer aceptó que era gentil, que no tenía derecho para estar sentada a la mesa del Señor, pero ella se conformaba con las migajas, hermano, que caían de los platos de los hijos, siguiendo la ilustración, siguiendo la idea. ¿Se dan cuenta por qué el Señor va a hacer esa afirmación? ¡Qué gran fe que hay en esta mujer! ¿Se dan cuenta por qué el sermón se llama una fe inquebrantable? Porque es lo que nosotros vemos en ella. Los discípulos no entendían prácticamente nada, pero esta mujer pagana y sirofenicia es la primera mujer o la primera persona en el Evangelio de Marcos que entiende las palabras del Señor y el sentido espiritual de las palabras del Señor. Ustedes ¿se acuerdan el diálogo del Señor allí en Juan 14? Me voy a ir, no, pero ¿por qué no vamos nosotros con vos? Queremos ir con vos, no entendían los discípulos todavía. Pero esta mujer está entendiendo, es la primera mujer que entiende una parábola que está ahí implícita, podríamos decir, no de manera explícita, pero ella entiende el sentido espiritual de lo que el Señor le está diciendo. Por eso ella responde de esa manera. Dice un autor, escuchen esto, esta mujer sabía que la provisión de Dios para su pueblo, al cual ella todavía no pertenecía, era tan abundante que las sobras que caían de la mesa eran suficientes para complacer y para satisfacer plenamente su necesidad. Me encanta esa ilustración. Por eso que ella está insistiendo allí en su petición. Y lo hace con total reverencia, en adoración. Esta mujer lo que está haciendo, hermanos, es darnos una lección a nosotros, 2000 años después que estamos frente al texto este. Nos está dando una lección. Porque la pregunta es, ¿cuál es la actitud tuya y mía cuando nos acercamos a Dios? ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuál es la forma apropiada en que vos tenés que acercarte a Dios para clamar, para rogar, para pedir? ¿Nosotros tenemos derecho a reclamar a Dios? ¿Nosotros tenemos derecho a decretarlo, a proclamarlo, como se hace en el día de hoy? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo aberrante que es hoy el mundo evangélico en nuestros días? Gente proclamando, decretando, agarrándose ahí con Dios, ordenándole a Dios. Pero esta mujer no hizo eso. Dijimos, una fe inquebrantable es lo que moviliza la mano de Dios, dijimos al principio. Y fíjense, esta mujer tiene una actitud humilde. Hay humildad en su corazón. Ella está reconociendo que no tiene derecho a nada, que es un perro. Yo te pregunto, ¿alguna vez Dios te dijo que vos sos un perro? ¿Hay algo más bajo que es un perrillo, un cachorro? Esta mujer estaba consciente que no tenía derecho a reclamar absolutamente nada. Ella está aceptando humildemente cuál es su lugar en ese momento. Y esto quiero dejar claro, en ese momento de la historia redentora. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué digo en ese momento? Ella está aceptando cuál era su lugar en ese momento de la historia redentora. Ella no era judía, era gentil. Ella sabe que puede rogar por misericordia y perdón y aún así ser oída su petición por la gran bondad que hay en el glorioso Salvador que es Cristo. Y la actitud de esta mujer es lo que caracteriza la verdadera fe, hermano. Esto es una lección para nosotros, no solamente para los apóstoles allí. Por un lado está ese sentido de necesidad y de confianza que nos mueve a aferrarnos a Cristo como nuestra única esperanza, pero al mismo tiempo está esa actitud de humildad que debe haber en vos y en mí, que no demandan nada delante de la presencia del Señor, sino que esperamos pacientemente allí por su misericordia, por su bondad. Y la pregunta de rigor, hermano, ¿es con esa actitud que vos te acercás al trono de la gracia en oración? Acordate, es el trono ¿de qué? De la gracia. No es el trono donde están las cosas que vos te mereces, que por tus méritos vos lograste. Entonces están en ese trono y vos vas y las agarrás. No, eso es diabólico. Es el trono de la gracia. Nosotros acudimos confiadamente al trono de la gracia de Dios, donde recibimos lo que no merecemos, porque somos miserables, somos pobres. En el peor sentido de la palabra, somos pobres pecadores que sin la gracia y la misericordia del Señor no seríamos nada. Por eso la pregunta es, ¿hay confianza y hay humildad al mismo tiempo? Porque eso es lo que caracteriza la fe del creyente, confianza y humildad al mismo tiempo.
No confianza, pensamiento positivo o esto de yo voy a reclamar a Dios. No, confianza y humildad al mismo tiempo. No tenemos nada que demandar del Señor, hermano. No tenemos ninguna dignidad personal de la cual nosotros podamos jactarnos y que nos haga merecedores de las bendiciones de Dios. ¿Quién pudiera pararse acá y jactarse de que es un merecedor? ¿Vos pudieras hacer eso en la presencia de Dios? Claro que no, hermano. Pero, miserable así como somos, nosotros somos igual que esta mujer porque sabemos que Él es bueno, que Él es compasivo, que su misericordia es para siempre. Y su misericordia se renuevan cada mañana. Y por eso tenemos la confianza y la certeza de que así miserable como somos podemos acudir a Él, que es la fuente de toda gracia. No tenemos derecho a exigir nada, dijimos. Si hay algo que la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez, es que todo lo que nosotros recibimos de su mano, lo recibimos de pura gracia, hermanos, de pura gracia, favor inmerecido hacia nosotros. En este encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, nosotros podemos ver el Evangelio en estado puro, hermano. Porque lo que el Evangelio dice a cada creyente es que somos peores de lo que nosotros pensábamos que éramos. Cuando vos entendés el Evangelio bíblico, caes en la cuenta de que vos eras peor de lo que vos pensabas. Caes en la cuenta de que Dios sea bueno es una mala noticia para vos, porque vos no sos bueno. El Evangelio abre nuestros ojos, golpea nuestro orgullo, hermano. Pero el Evangelio también nos muestra al mismo tiempo que somos amados, somos aceptados, más allá de lo que vos te puedas imaginar. El Evangelio te muestra tu miseria, ese pecado horrible que te condena, pero al mismo tiempo te muestra la gracia, el trono de la gracia de Dios. Al mismo tiempo te muestra la cruz de Cristo, donde ese pecado horrible que te condena y que solamente vos y Dios lo conoce, fue clavado allí en la cruz del Calvario. Esa es la enseñanza del Evangelio. Vos eras peor de lo que vos creías que era, hermano, pero por causa de Jesús, por causa de Cristo, Dios te ama. Vos podés ser amado, vos podés ser aceptado, como nunca te imaginaste tal vez que eso podía suceder. Piensen en esto por un momento, hermano. Esta mujer sirofenicia se acercó a Jesús aceptando su posición como alguien que no tenía derecho a estar sentada a la mesa del Señor, como alguien que no tenía derecho ni siquiera a ser parte del pueblo del Señor. Ese es nuestro caso, ese es tu caso, esa es nuestra realidad, hermano. Pero, y acá vienen los peros gloriosos que nosotros hallamos en la Escritura, que encontramos en el Evangelio. Todo aquel que haya confiado en Cristo para la salvación de su alma, sin importar su nacionalidad, deja de ser, y sin importar siquiera si es un cachorro gentil, un perrito gentil como esta mujer, ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, es lo que dice la Escritura. Somos parte. En la carta que Pablo le va a escribir a los Efesios, Pablo le va a escribir a creyentes griegos que tienen un trasfondo gentil. Y él le va a decir que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y Efesios 1:3 al 8 es lo que te lleva a entender lo que te dije antes. Esta mujer entendió cuál era su lugar en ese momento. Porque vos no sos judío, vos sos gentil igual que esta mujer. Pero fíjate lo que Pablo dice de los gentiles. En Efesios capítulo 1, ya otro momento del plan de redención. Claramente el Señor ya ascendió. Ahora Pablo está explotando el Evangelio, está extendiendo el Evangelio por todo el mundo conocido en esa época. Está plantando iglesia, ahora le está escribiendo una carta a una de las iglesias. Y fíjense lo que va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le dice esto? A gentiles, a gente que tenía un trasfondo pagano, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate dónde están, dice ustedes, en los lugares celestiales. Allí, ese es su lugar. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, antes que existiera la etnia judía, antes de que existiera Israel, el Señor está diciendo, antes de la fundación del mundo, allí, dice, nos escogió, los escogió. Dice, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué? ¿Para que vos te sientas mejor? ¿Para que vos te sientas especial? No.
nosotros no somos especial. Es para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la centralidad del Evangelio, la gloria de Dios. En el evangelio corrupto de nuestro tiempo se pone al hombre, es para la alabanza del hombre, es para que el hombre tenga esto, tenga aquello. Eso es verso, eso es mentira. Es el evangelio, la centralidad del evangelio es para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Te das cuenta cuántas veces se menciona la palabra gracia? Que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No es casualidad que se mencione tanto la palabra gracia, es que esto está dirigido a pecadores que no merecen nada y que no serían nada sin la gracia y el amor y el favor inmerecido de Dios. Si las migajas de los hijos de Dios, es decir, de los israelitas, hermano, fueron más que suficientes para saciar a esta mujer sirofenicia, ¿cuánto más suficiente será para nosotros, que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, en otro ya periodo del plan de salvación, en otro momento, en otra etapa? Pero para ella, en ese periodo, en ese momento, fue suficiente las migajas. Esto debe humillarnos, hermano, entender nuestra posición, nuestro lugar. La mujer sirofenicia entendió el evangelio, hermanos. Ella no tenía mérito para ser oída, pero la misericordia de Cristo fue más que abundante para suplir la necesidad de ella. Ella no tuvo problema, escuchen esto, no tuvo problema en seguir rogando como un cachorrito, como un perrito ahí rasca la mesa cuando los hijos están comiendo. Miren cómo el Señor va a honrar su fe, cómo Él va a actuar en consecuencia. Esa fe inquebrantable de esta mujer es lo que va a mover la mano de Dios, es lo que va a mover la misericordia del Señor. Versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¡Wow! Terrible. En el Evangelio de Mateo dice, oh mujer, grande es tu fe. El Señor está sorprendido. Lo que Él no encontró en su lugar de origen, lo que Él no encontró en ese territorio judío, lo está encontrando acá, en el peor lugar donde el Mesías podía estar. El lugar menos pensado donde un maestro, un salvador, un maestro judío podía estar. Oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada, dice Mateo, desde aquella hora. Marcos 7:30 dice, y cuando llegó ella a su casa, ¿qué encontró? A su hija, libre. El demonio había salido de ella. La hija estaba acostada, estaba descansando. Tremendo, hermano. Esta mujer no tenía mucho conocimiento acerca de Jesús, pero entendió lo esencial, entendió lo primordial, hermano. Ella no tenía grandes conocimientos acerca de Cristo, pero había algo que ella sí sabía, algo que la llevó a aferrarse a Jesús con toda la fuerza de su corazón. ¿Y saben qué es ese algo? Que fuera de Cristo no hay nada, no hay esperanza para nadie, hermanos. Y esta mujer sabía eso. Él era la única esperanza que ella tenía. Fuera del Señor no había nada, ni sus dioses paganos. Tiró toda la basura, ya no más adoración a cualquier cosa. Ahora ella está aferrándose a Cristo, está adorando a Cristo. Lo que hacía grande la fe de esta mujer era esa combinación de una profunda necesidad, como dijimos antes, con una gran confianza y una disposición humilde a seguir esperando en Jesús. A pesar de que todas las circunstancias estaban en su contra, por lo que dijimos antes, mujer pagana, gentil, idólatra, en la cultura esa del momento, acercándose, irrumpiendo en un hogar, propiedad privada. Repito, hermano, lo que hacía grande la fe de esta mujer era esa combinación de una profunda necesidad, una gran confianza y una disposición humilde del corazón. ¿De qué? De seguir esperando, insistiendo, clamando al Señor, a pesar de que todo esté en su contra. Eso es una gran fe, hermano. Necesidad, dijimos, confianza, humildad. Los tres elementos básicos, fundamentales de la fe bíblica. Necesidad, confianza y humildad. Y aunque la reacción, dijimos, esa reacción extraña del Señor parecía ruda, desconsiderada, el Señor Jesucristo estaba probando, dijimos, la fe de esta mujer. ¿Y por qué el Señor estaba probando? Estaba dándole cátedra a sus apóstoles y estaba probando la fe de esta mujer. ¿Por qué? Para que sea una fe con esta sentencia
una gran fe. Eso es lo que resultó, una gran fe. El Señor estaba probando su fe y enseñándole a sus apóstoles allí una lección. Y me encanta lo que dice un predicador del siglo pasado, este gran predicador Charles Spurgeon. Cuando predicó acerca de este texto, dijo de esta mujer, dijo este comentario: la mujer sirofenicia fue formada y desarrollada por el desprecio de Jesús. Mientras su sabiduría la probaba, su gracia la sustentaba. Este desprecio aparente fue lo que formó, le terminó de dar forma a la fe de esta mujer. Mientras la sabiduría del Señor la estaba probando, la gracia del Señor la estaba sosteniendo, la estaba sustentando. Y la idea es que el Señor estaba probando a esta mujer, pero al mismo tiempo estaba rogando al Padre para que su fe no falte, porque eso es lo que hace Él por nosotros. Él intercede por los suyos. Y esta mujer pasó a formar parte de su pueblo. Ella no solo termina con una hija sana, sino que termina con una gran fe, dijimos. Conclusión, hermanos. Conclusión. Una de las grandes lecciones de esta historia es que nosotros tenemos que permanecer, hermanos, aferrados a Cristo, a pesar de que tengamos todo en nuestra contra. Repito, a pesar de que todo esté en tu contra, vos tenés que mantenerte aferrado a Cristo. A pesar de que te invadan los temores, a pesar de que te invadan las circunstancias adversas, vos tenés que mantener tu fe puesta únicamente en Él. Ahí tiene que estar tu esperanza, no en otro lugar. Hay características de la fe de esta mujer que yo quisiera resaltarlas, hermano, más allá de lo que ya hablamos, a modo de consideraciones finales. La fe genuina no tiene vergüenza. La fe genuina en la persona y en la obra de Cristo no tiene vergüenza, hermanos. Y esto quiero grabar en tus mentes. Ella era una mujer, dijimos, era gentil, era sirofenicia, ella pertenecía a una de las áreas más paganas del momento. Ella pertenece a una etnia, a una nación que es enemiga de Israel, pero nada de eso la detuvo. Ella no tuvo vergüenza de ir detrás de ese Mesías judío, del hijo de David, como ella iba gritando allí. Ella no tuvo vergüenza detrás de ir detrás de Cristo para clamar por misericordia y perdón. La vergüenza, otro principio de aplicación, hermano, la vergüenza es un pecado. ¿Sabías vos? La vergüenza no es una cuestión del carácter nomás, es un pecado. Y no es un pecado pequeño. La vergüenza es la manera en cómo yo manifiesto el orgullo que otros no ven, dice un autor. Y me encanta. Cambió mi perspectiva de tener vergüenza, hermanos. La vergüenza es la manera en cómo yo manifiesto el orgullo que otros no ven. Lo que no vemos en esta mujer, por la gloria del Señor, es orgullo, porque eso, dijimos, nosotros estamos aprendiendo, el Señor está hablando, ¿no?, en nuestra vida. Y en esta mujer no había orgullo. No había vergüenza. La humildad no es vergonzosa, hermano. La humildad no tiene miedo de hacer el ridículo, que es cuando experimentamos vergüenza. ¿Cuándo experimenta una persona vergüenza? Cuando hace el ridículo, supuestamente. Bueno, la humildad desecha todas esas cosas. La humildad no tiene dificultad en pedir perdón cuando se equivoca. La humildad no quiere aparentar que es más de lo que realmente es. La humildad no quiere que vos pienses que yo hablo mejor, que yo hago mejor esto, que yo hago mejor aquello, que yo aparento tener más que este o que el otro. La humildad no tiene ninguna de esas características, hermano. La humildad no tiene ninguno de esos matices. Pero ¿quién tiene todas esas características que yo acabo de rechazar? El orgullo. El orgullo es el que tiene todos esos matices. ¿Y saben qué? Nosotros somos expertos en camuflar nuestros pecados. Nosotros somos expertos en camuflar nuestros pecados. Y a veces hay pecados graves que se camuflan detrás de la vergüenza. Por eso la vergüenza no es un pecado menor, hermanos. La fe verdadera es persistente, otra consideración final. Dijimos, la fe verdadera no tiene vergüenza y la fe verdadera es persistente. Esta mujer nos enseñó hoy que así actúa la fe genuina. Dijimos, el Señor la ignora, no le habla,
Después le responde, porque cuando él habla, le responde a los discípulos. Después, por último, interactúa con ella. Entonces hay indiferencia primero. Después hay una respuesta que él habla, un diálogo que él tiene con sus discípulos. No se dirige a ella. Y cuando lo hace, ¿con qué calificativo se dirige? Perrillo. Vos sos un perro, un cachorro. No de la manera despectiva como lo decían los judíos, los religiosos de Israel. Dijimos que hay dos palabras. El Señor no está usando la más despectiva, pero está usando una palabra que en definitiva le da una categoría a esta mujer. Y ella, dijimos, ¿cómo es la fe verdadera? Es persistente. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Desistió? ¿Se enojó? ¿Se ofendió? No. Señor, socórreme, dice el texto. Otro principio más, hermano, acerca de las promesas de Cristo. Si vos pensás que las promesas del Señor, si las promesas de Cristo que están allí en la Escritura no son para vos, vos tenés que volver a leer una y otra vez la historia de la mujer sirofenicia. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía todo en su contra, todas las características que no le favorecían para nada, pero ella tenía certeza de que el Señor Jesucristo podría obrar a su favor, hermano. Yo no sé cuál es tu condición en esta tarde, en esta noche, si vos sos del Señor, si vos perteneces a Cristo o no, si perteneces al pueblo del Señor. Pero si vos pensás que vos sos un gran pecador y dudás si tal vez Dios quisiera tener misericordia de vos, si tal vez esas son tus dudas en este momento, el Señor está hablando a tu vida y el Espíritu Santo está trayendo esto a tu corazón, bueno, vos tenés que volver una y otra vez a leer este texto, hermano. Es lo que yo les pregunté antes. ¿Alguna vez te llamaron como un perrito, un perrillo, como dice el texto? O un cachorrito por lo menos, porque ese fue el término que se usó para definir a esta mujer. Ella se quedó ahí esperando en la misericordia del Señor, y ese es el lugar donde tiene que estar toda persona que se ve a sí mismo como un gran pecador. No importa cuánto tengas que esperar, cuánto tengas que clamar, cuánta oposición tal vez pueda haber. Si vos sos un gran pecador que deseas la misericordia y el perdón de Dios, continúa clamando. Es lo que aprendemos del texto hoy. Continuamos clamando a Dios hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, hermano. Qué hermoso texto. No hay otra opción, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Fuera de Cristo, nada. No hay salvación para nadie. Fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Y por último, si vos sos un creyente que está con todo en tu contra, atribulado, con circunstancias adversas y demás, nunca olvidemos, hermanos, lo mismo que debe reconocer y entender un inconverso. ¿Qué es lo que no debemos olvidar nosotros como creyentes en Cristo? Que solo Cristo puede darle descanso a nuestra alma. Solo Cristo puede darle a nuestra alma el alivio que necesita. Si es que vos estás en tribulación, en angustia, en adversidad, aferrate a Cristo. Aferrate a Cristo. Y tal vez vos decís, y es lo que estoy haciendo, pero no encuentro respuestas. No importa, hacé lo que hizo esta mujer. La fe verdadera es persistente. Se aferró a Cristo hasta que el Señor respondió. Primero hubo un silencio, después hubo un diálogo indirecto porque Él lo tuvo con sus apóstoles, después sí. Y hubo una palabra dura, pero ella siguió aferrada a Cristo, siguió clamando. Y nunca, por más duro que parecía ser, nunca cuestionó a Dios, sino dijo, sí Señor, pero aún los perros. Entonces, si vos en tu vida espiritual te sentís como un perro, que ni siquiera las migajas, acordate, no pienses así, porque en ese momento, repito, de la historia, esta mujer sirofenicia entendió que podía ser alimentada aún de las migajas que caían de la mesa de los hijos. Bueno, vos estás en otro momento, vos ahora estás sentado con Cristo en lugares celestiales, lo que dice Pablo. Eso es para nosotros ahora. Entonces, no te sientas un perro. Podía haber sido peor tu situación, podía haber sido la de esta mujer, pero es totalmente mejor, es superior. Así que confiemos, aferrate a Cristo, no lo sueltes a Cristo. Amén.